Zamoga en el territorio de la ecorregión cafetera, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, junio 18 de 2020. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Presentación. Para comprender los conflictos socioambientales y orientar la gestión del hábitat en la ecorregión cafetera, resulta fundamental partir del derecho biocultural que ampara tanto a las comunidades como a los ecosistemas del territorio, a la luz de las trascendentales decisiones que ha tomado la Corte Constitucional de Colombia sobre la materia en el Atrato y el Amazonas. Esta propuesta de Zamoga, que trata de las complejas y frágiles relaciones dialécticas, de simbiosis y parasitismo del territorio entre las comunidades que lo habitan y los frágiles ecosistemas con su particular estructura ecológica de soporte, y de los activos naturales y bienes culturales de la región, subraya los desafíos que tenemos para hacer de nuestra ecorregión un constructo cultural bajo la siguiente premisa. Un espacio geográfico en sí no es el territorio, entendido como una construcción social e histórica, donde la cultura es el fruto de la interacción de dos sistemas complejos, el natural y el social. El paisaje cultural cafetero como sistema de producción adaptado a las laderas del trópico andino, los ríos Cauca y Magdalena con sus comunidades de pescadores y ecosistemas de tierra cálida, y nuestros páramos y reservas forestales protectoras que se ubican entre el bosque andino montano bajo y el paisaje de glaciares como bienes patrimoniales, son tres territorios diferenciados sujetos de derechos bioculturales y no simples espacios con valiosos recursos objeto de explotación para satisfacer los apetitos del mercado. Imagen umbra la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga, afiche diseñado por Carolina Calderón Franco. Ver paisaje y región en la tierra del café. Cultura y medio ambiente. El medio ambiente, que inicialmente es un medio fundamentalmente natural, gracias a la cultura puede ser transformado y constituirse finalmente en un medio paranatural ecológicamente sólido. La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos y su relación con el hábitat. Un ecosistema, sea acuático o terrestre, es el conjunto de relaciones entre las comunidades de organismos vivos y el medio ambiente que habitan. De otro lado, la cultura, donde se incluyen saberes, valores y creencias de un grupo social, incluye los medios materiales y organizacionales que desarrollan las comunidades para garantizar la pervivencia y el desarrollo. En la ecorregión, estos temas son relevantes por dos razones. Porque desconociendo el carácter mestizo del territorio, hemos invisibilizado el fundamental aporte cultural de nuestras comunidades negras e indígenas en un propósito perverso de blanquear la raza y la producción literaria de la provincia. E igualmente, porque hemos venido degradando el medio ambiente, presionando la estructura ecológica del territorio. Ver ciencia, tecnología y sociedad, economía y territorio. La imagen muestra cómo el medio ambiente surge del sistema humano y del sistema natural. De esa relación, el fruto directo es la cultura. Historia regional, de la Fundación de Manizales a la del departamento. Históricamente, este territorio biodiverso, pluridétnico, mediterráneo y multicultural, ubicado en el trópico andino, desde la fundación de Manizales hasta el siglo XXI, ha experimentado cambios estructurales así. Un primer periodo de supervivencia que parte de la fundación de Manizales, otro de crecimiento económico en el que se crea el departamento de Caldas tras concluir la Guerra de los 1000 días, uno más de verdadero desarrollo con sabor a café, que parte de la consolidación de la Federación Nacional de Cafeteros 1927 o de la implementación del modelo keynesiano tras la crisis de
1929. Otro de profunda crisis entre 1970, cuando aparecen los monocultivos, hasta las reformas de la Constitución del 91, y por último el actual periodo de crisis después de abandonar la sociedad industrial de ayer, cuando irrumpe el neoliberalismo en Colombia. Veamos. Culminado el primer periodo caracterizado por una economía de subsistencia en el que la aldea fundamental emplazada sobre una retícula ortogonal pasa por las confrontaciones armadas entre Antioquia y Cauca, aún con la idea de que la propiedad era un derecho natural según la Constitución de 1886, entramos a una segunda fase de acumulación favorecida por el fin de la Guerra de los 1000 días, 1903, en la que se crea el departamento 1905, ya que gracias al café se cambian los caminos de arriería por modos de transporte como el cable aéreo 1923 y el ferrocarril 1927 y los vapores por el Cauca y Magdalena para exportar el grano. Ver Eje Cafetero, construcción social e histórica del territorio. Imagen Manizales en 1923. Se observa en la misma calle, en la misma cuadra, en el perímetro de la Plaza del Libertador, hoy Plaza de Bolívar, la Catedral de Bareque, que se incendiará en el año 26, y el Hotel Internacional y Banco, que se incendiará en el año 25, un año antes. Al mismo tiempo, la plaza ya combina funciones rituales y de plaza de mercado desde 1910. Antes solamente eran los tolditos para el mercado de los fines de semana. Historia regional, de la aldea de Bareque a la ciudad de arquitectura republicana. En este segundo periodo, que cierra tras las reformas que enfrentan las consecuencias de la gran crisis de 1929, implementando el modelo económico keynesiano, periodo en el que se dan los pavorosos incendios de los años 20 y evoluciona la arquitectura vernácula del Bareque gracias a la apertura cultural que acompaña la actividad exportadora del grano de oro. El meridiano económico, cultural y político de Colombia cruza por Manizales y se crea, además de la Cámara de Comercio 1913, la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales en 1912, cuando según el censo de 1912 Manizales contaba con 34.720 habitantes, Pereira con 18.418 y Armenia con 13.720. Vendrá luego la tercera etapa de verdadero desarrollo, el periodo de las chivas y yipaos, en el que gracias al Estado benefactor los beneficios de la caficultura se irrigan al campo para abrir caminos, electrificarlo y dotarlo de acueductos, escuelas y puestos de salud. Todo esto con el concurso de los comités de cafeteros. Es en este periodo que se crean las bases del paisaje cultural cafetero. Y finalmente, con la Revolución Verde se produce una disrupción social, ambiental y económica. Al introducirse la variedad caturra, además de perder la salud del suelo y del agua, al sustituir el sombrío y la biodiversidad por monocultivos y agroquímicos, conforme destruimos los elementos tangibles e intangibles de nuestro patrimonio cultural y natural e implementamos un modelo tecnológico y financiero que no estaba al alcance de los campesinos, la Colombia agraria se fue urbanizando. Ver Eje Cafetero, construcción social e histórica del territorio. Imagen Catedral de Manizales en el primer lustro de 1930. Es bueno señalar que un año después del tercer incendio, Manizales aborda una obra de 106 metros de altura en ferroconcreto. Ni por la dimensión de la obra ni por la tecnología tenía antecedentes en Colombia. Y no se hace con recursos del Estado, sino con una campaña cívica. La sociedad. Los habitantes de la tierra del café poseemos una cultura donde inciden determinantes de la caucanidad y la antioqueñidad relacionados con los modos
de producción de la minería en la colonia y con los de la actividad agraria que florece en el siglo XIX en ambos escenarios. Primero, en la minería aurífera colonial los modos de producción fueron diferentes. En la provincia del Cauca se soportaba en la esclavitud en centros mineros como Chocó, Barbacoas y Quiebralomo, mientras en la de Antioquia dependía del trabajo del minero independiente. Segundo, ya en tiempos de la naciente república, mientras el modelo agrario caucano era el latifundio de las grandes haciendas soportado en un régimen de servidumbre, el modelo de producción cafetero al sur de Antioquia surge del trabajo asalariado y del minifundio que caracterizó la colonización del siglo XIX. No obstante, el cafetero también se enriquece del aporte librepensador del caucano de clase media, fruto de una apertura cultural que lo orienta al comercio. El payanés, que al explotar el oro de Barbacoa recibía información de la Capitanía de Panamá, también recibía información del Virreinato del Perú por depender de Quito e información de la Nueva Granada con quien finalmente comerciaba. Pero tras décadas de verdaderas proezas cafeteras, abandonamos un modo de producción que engrandeció a Colombia entre 1900 y 1970 por apostarle a la revolución verde con el monocultivo del café y renunciar a la caficultura orgánica. Los campesinos con solo 2 años de escolaridad, al no poder asimilar el modelo financiero y tecnológico de la caficultura moderna, vendieron su tierra para emigrar a la ciudad, generando una inversión demográfica en la que el país rural se urbaniza. Ver participación de la sociedad civil en el ordenamiento territorial. Imágenes, arriba Manizales años 20, abajo un paisaje cafetero con el Nevado del Ruiz al fondo. 2 pinturas del maestro Luis Guillermo Vallejo. La economía. La participación del eje cafetero ha presentado 2 cambios. Uno cuantitativo, ya que si en los 70 contribuía al 7,1% del PIB nacional, en lo corrido del siglo ha pasado del 4,1% al 3,9%. Y otro cualitativo, ya que si a finales del siglo XIX la actividad económica se soportó en el café, hoy la estructura depende del sector terciario. El café representó del 20% al 25% del PIB regional entre 1950 y 1975 o el 4,5% en promedio entre 2001 y 2010. Respecto a lo primero, si en el periodo 1985-2000 el Producto Interno Bruto del eje cafetero alcanzó una participación promedio en el total nacional del 2,2% en Caldas, del 1,0% en Quindío y del 2,1% en Risaralda, hoy esta es del 1,6% en Caldas, del 0,9% en Quindío y del 1,6% en Risaralda. Y respecto a lo segundo, si entre 1960 y 1975 la estructura del Producto Interno Bruto regional cae del 38% al 25% en el sector primario, extracción y obtención de materias primas, es porque sube tanto en el sector secundario, del 16% al 23%, como también en el sector terciario, del 47% al 50%. En el contexto nacional, el eje cafetero ha perdido 0,5% de la participación del PIB desde el año 2000. Posteriormente, en 2001-2010, la estructura del Producto Interno Bruto por sectores y por departamentos en el eje cafetero es: sector primario, Caldas 13,5%, Quindío 18,1%, Risaralda 11,1%. Promedio eje cafetero, sector primario 13,5%. Sector secundario, Caldas 28,1%, Quindío 20,8% y Risaralda 24,9%. Promedio eje cafetero en el sector secundario 25,4%.
Y sector terciario, Caldas, 50,5%, Quindío 56,5% y Risaralda 56,7%. Promedio sector terciario eje cafetero 54,1%. Así, a precios corrientes del 2016, el PIB per cápita en el eje cafetero es de 12.900.714 pesos. Ver dinámica económica del eje cafetero. El mapa muestra la ecorregión eje cafetero, es de alma mater. Se observa lo que es el potencial área metropolitana de Manizales, de Pereira y de Armenia, pero incluso la de Ibagué, para subrayar el potencial de un territorio conurbado que debería complementar las economías en lugar de competir entre ellos. El territorio. Para desarrollar la identidad del eje cafetero como región biodiversa y pluricultural, el Museo Interactivo Zamoga ha propuesto 7 mundos que interpretan el territorio como una construcción social e histórica. En dicha propuesta, mientras 3 mundos, los del arte, la cultura y la tecnología, contemplan las estrategias necesarias para dar respuesta a las problemáticas de la ecorregión a partir de su potencial natural y cultural. Para su descripción física, se presenta a él con 4 subregiones, recurriendo a una analogía con los 4 elementos aristotélicos así. Por el mundo de la tierra, Pachamama; por el del agua, Bachué; por el mundo del aire, Yurupari; y por el del fuego, Chiminigagua. Con el mundo de la tierra, Pachamama, se recoge el occidente minero con Anserma, Marmato, Supi y Río Sucio, un lugar de marimbas, de resguardos, de carnavales y de negritudes, y además una subregión panelera con arquitectura de tapia pisada y vocación minera. En el oro de Marmato y Río Sucio existe más novela y poesía que en el café. Para este territorio triétnico y colonial, la música es el currulao. Con el mundo del agua, Bachué, se describe la subregión magdalenense con su patrimonio hídrico excedentario. Es el occidente caldense, tierra de ranchos, de hamacas, de chinchorros, de subienda, de bagres, nicuros y bocachicos, el de la historia de los champanes y vapores por el río y de la expedición botánica. Es la subregión del Bunde, donde sobresalen el bosque de Florencia y humedales del Magdalena, como la charca de Guarinosito. Con el mundo del aire, Yudupari, la tierra del aroma del café y las chapoleras, que cubre los ejes de la colonización antioqueña. Sobresalen allí además de Aguadas y Salamina, la región cafetera entre Neira, el Quindío y el norte del Valle. Es la tierra de las chivas, del bareque de Guadua, de los cables aéreos, de los ferrocarriles cafeteros, del bambuco y de la música carrilera. En este territorio de guaduales, yarumos y arrayanes, la gastronomía se relaciona con el plato montañero. Finalmente, el mundo del fuego, Chiminigagua, para la alta cordillera, con sus páramos, volcanes y bosques de niebla, con palmas de cera, helechos y orquídeas, y con las fértiles tierras de San Félix, Murillo y Roncesvalles. Este espacio geográfico, que tiene sus propios íconos en el Condo, la Ruana de Marulanda, los caminos empalizados, el pasillo y el sombrero aguadeño, es el territorio del bareque parado o entablado. Verumbra la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Imagen íconos de los 4 mundos territoriales de Zamoga, donde se puede apreciar además de la variedad étnica, el carácter multicultural del territorio. Pachamama, el mundo de la tierra. Este territorio de la vertiente occidental del cañón del río Cauca fue reconocido desde la colonia por su vocación minera, y a pesar de que la comunidad indígena se creyó extinguida en 1625, existen vestigios de la cultura umbra, diferente a la embera, aún viva. Allí llegan legiones de esclavos africanos cuando los cartamas fueron exterminados, y luego aparecen los ingleses para asegurarse con el oro el pago de los empréstitos de la independencia. En el siglo XVI se
España explotaba la mina aurífera más grande del orbe, localizada en el cerro Quiebralomo, por entonces jurisdicción de la gobernación de Popayán, donde existían dos parcialidades indígenas vecinas al lugar, Cañamomo y la montaña, relacionadas con el mito fundacional de Río Sucio. Río Sucio es el núcleo cultural más relevante del territorio y de la artesanía folclórica más añeja del departamento. Brillan los artesanos de la alfarería en Cañamomo y Loma Prieta, de la cerámica en Portachuelo, de la cestería de Bejuco en La Zulia y el Salado en la montaña y en San Lorenzo, de las esteras de Enea y Cañabrava de la montaña, del cogollo de la Cañabrava y de la sombrerería en Travesías y Pazmí en San Lorenzo y de las tallas en palo en naranjo de Tumbabarreto. Sabemos que hubo unas cadenas productivas con identidad cultural y servicios ambientales de productos organizados, expresando los íconos culturales de la región, como tierra de resguardos y negritudes, con sus comunidades indígenas en Anselme y Río Sucio y ancestros afrodescendientes en Marmato y Guamal. Son factores para aprovechar el potencial humano. Imágenes arriba, Marmato, Caldas, abajo, íconos del mundo, Pachamama, Museo Interactivo Samoga. Ver Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Samoga. Ver noroccidente de Caldas, un territorio forjado en oro, panela y café. Bachué, el mundo del agua. Yuma, río amigo, o Huancayo, río de las tumbas, bautizado en 1501 por Bastida, río de la Magdalena, fue a lo largo de 4 siglos y medio el principal medio de transporte en Colombia y el eje de desarrollo nacional. Urge una declaratoria del territorio como sujeto de derechos bioculturales para el gran río de la Magdalena, que priorice no solo a sus comunidades y poblados de pescadores y una navegación alcanzando sus puertos a lo largo de todo el río, operando de forma continua y sin excluir el Alto Magdalena, y que no solo ordene la recuperación y preservación de sus ecosistemas degradados y amenazados, sino también que proteja el propio río con su cultura, por tratarse de uno de los escenarios más representativos en la historia centenaria del país. Si su cuenca es el hábitat donde se dan nuestras relaciones con el bioma andino tropical, también el río, pese a haber sido fundamental como ruta de acceso para la ocupación del territorio y como medio para la consolidación de la nación durante el siglo XIX, hoy como víctima del olvido se encuentra degradado y contaminado. Amparar sus derechos ambientales es darle primacía a sus 30.000 pescadores y a los humedales y bosques secos que los circundan, no solo para ponerle fin a la minería ilegal y al mercurio y límites a las intervenciones que buscan establecer un canal navegable para que no alteren su aguada ni los humedales como ecosistemas vitales, sino también para ordenar el cumplimiento de las acciones que demanda su recuperación integral. Gracias al compromiso, trabajo y conocimiento ancestral aportado por las comunidades de base del Magdalena Centro de Colombia y al acompañamiento de los actores estratégicos de dicha región, las acciones emprendidas para resolver los conflictos socioambientales en este territorio vecino al río Magdalena por el programa de paz del Magdalena Centro se vienen transformando en hechos y en lecciones de paz y de esperanza aportados por sus propios habitantes. Imágenes arriba a vapor remontando el Magdalena. Abajo, íconos del mundo Bachué, Museo Interactivo Samoga. Ver Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Samoga. Ver el territorio del Río Grande de la Magdalena. Yurupari, el mundo del aire. El paisaje de la ecorregión cafetera tiene una importancia fundamental, no solo para la apropiación de los procesos de construcción de este territorio biodiverso, multicultural y mestizo de Colombia,
y para la construcción de la identidad cultural, sino también como instrumento para enfrentar sus desafíos socioambientales y para el fortalecimiento de la economía, lo que incluye la caficultura y el turismo en beneficio de la economía campesina. Aspectos relevantes de la historia económica regional del eje cafetero tales como 1. La fundación de Manizales ocurría en el marco de la colonización antioqueña. 2. Los impactos de los ferrocarriles cafeteros comparables a los de los ferrocarriles costa a costa en Norteamérica. Y 3. La irrigación de los beneficios del café a las zonas rurales sumada a los impactos funestos de la Revolución Verde en la ecorregión cafetera son 3 hitos que actúan como telón de fondo para enunciar las problemáticas socioambientales de los medios urbanos de las capitales cafeteras y en toda la ecorregión. Resulta necesario diferenciar una caficultura tradicional autárquica, nutrida de elementos culturales, de otra caficultura de corte agroindustrial, no amigable con el medio ambiente. La primera de carácter artesanal, donde el valor agregado alienta a unas comunidades rurales que le han apostado a su organización como base para su cadena productiva y a la producción orgánica limpia, y la segunda intensiva en productos de base química, para encontrar enormes volúmenes de café pergamino, razón por la cual, a costa de la biodiversidad, al no incorporarle valor agregado, solo se generan utilidades para empresas extranjeras que controlan el mercado. Con la Revolución Verde, nuestros campesinos que no asimilaron los paquetes financieros y tecnológicos de la nueva caficultura, atraídos por el espejismo de la ciudad, migraron para vivir otra crisis, la del empobrecimiento y notable desempleo que arrincona a las masas urbanas de las capitales cafeteras entre la informalidad y la delincuencia. Imagen arriba, finca cafetera. Abajo, íconos del mundo Yurupari, Museo Interactivo Samoga. Ver, Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Samoga. Ver el paisaje cultural cafetero. Chiminigagua, el mundo del fuego. En la región San Félix, Murillo Roncesvalles, sobre la alta cordillera, una tierra de arrieros, donde empalizadas entre neblinas y pantanos imponen los desafíos del páramo y del bosque altoandino, también con el cambio climático que para finales del siglo, según el IMAC, las mayores precipitaciones tendrán incrementos de hasta el 40% e irán acompañadas de un incremento en la temperatura que en Caldas podría ser entre 1 grado y 3 grados Celsius, según el lugar. Surge una amenaza ambiental que reclama investigación e instrumentación, cambios en los modelos socioambiental, agropecuario y de ocupación del territorio y políticas públicas para una planificación que incorpore la adaptación al cambio climático y la gestión integral del riesgo. En el territorio urge preservar el Parque Natural Nacional de los Nevados y las reservas forestales del territorio, por ser fundamentales para la conservación de la biosfera como hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción y ecosistemas con funciones reguladoras del patrimonio hídrico y del clima, no siendo despreciable el impacto de los fenómenos climáticos exacerbados para el medio urbano, ya que las capitales cafeteras tendrán riesgo hídrico para dimensionar el perjuicio en todo el territorio de esta cadena típica de eventos afectando el transporte rural y la economía campesina. Al arreciar las lluvias se incrementarán las tasas de erosión y remoción masal de las laderas de fuerte pendiente conforme avance la socavación de los torrentes, causando la sedimentación de ciénagas y demás humedales en los valles de salida de los ríos. Además del riesgo asociado a volcanes como el Ruiz, Cerro Bravo o Machín, que por sus coeficientes explosivos difieren por su alcance y tipo de erupciones, así tengan en común un carácter explosivo, dado el cambio climático habrá que considerar el impacto sobre los ecosistemas asociados
a un cambio altitudinal de 170 metros por grado de temperatura. Imágenes arriba, Río Blanco, cuna de vida. Abajo, íconos del mundo Chiminigagua, Museo Interactivo Zamoga. Ver Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Ver acuerdo climático, avance necesario, pero insuficiente. Mundo Chía, Bochica y Chipchacún. Los tres mundos restantes de las artes Chía, la ciencia Bochica y la tecnología Chipchacún subrayan la importancia de la ciencia, la tecnología y la identidad cultural como factores clave para resolver la brecha de productividad e ingresos que suma en la pobreza a cerca de 300.000 campesinos que habitan en los medios rurales y unos 500.000 más en las cabeceras menores en toda la ecorregión. Cuando se anuncia el desarrollo sostenible y sustentable, se expresa en términos de tres pilares: el ecológico, el social y el económico, por lo que la cultura como campo que abarca a la ciencia, donde naturaleza y sociedad son variables culturales con relaciones dialécticas, siempre ha escapado al ser olvidada como determinante fundamental del desarrollo. En las universidades donde se sabe de ciencia y tecnología, poco se conoce de los saberes ancestrales. El bajo nivel educativo va más allá de la baja calidad de la educación. Se relaciona con un modelo educativo desmotivante pensado para la sociedad industrial de ayer y no para esta época del protagonismo del conocimiento. Dicho modelo, centrado en la ciencia natural, las matemáticas y el lenguaje, no desarrolla el talento humano al dejar en un segundo plano las humanidades y olvidarse de las artes, la cultura y el desarrollo del cuerpo humano. En conclusión, debemos llegar a las metas propuestas en el documento Colombia al filo de la oportunidad, que proponía la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en 1994, cuyo objetivo era avanzar en una cultura científica bajo el presupuesto de que, sin ciencia, tecnología e innovación no hay desarrollo sostenible. Imágenes arriba, afiche conmemorativo de la Fundación de Caldas en 2005. Abajo, mundos del arte, la ciencia y la tecnología. Museo Interactivo Zamoga. Ver Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Ver ciencia y tecnología y ruralidad en el plan de ordenamiento territorial de Caldas. Un paisaje verde deforestado. En este verde y deforestado territorio biodiverso, pluricultural y mestizo del trópico andino, conformado por el norte del valle, noroeste del Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío, según el CIR y Alma Mater. Mientras el suelo apto para potreros es el 4%, la cobertura en dicho uso alcanza el 49%, y mientras su potencial forestal es el 54%, solo se cuenta con el 19% en su superficie de bosques. Por ejemplo, en Caldas, al 2019, el área de cultivos con una extensión de 104.000 hectáreas sumada a las 111.000 hectáreas del área forestal, y en Guadua arrojan un total de 215.000 hectáreas, equivalentes al 29% del departamento, cuantía inferior a las 294.000 hectáreas de tierras destinadas a actividades ganaderas y pecuarias, o sea, a potreros, que representan el 40% de Caldas. Ahora, en cuanto a la amenaza climática, según el IDEAN en Colombia, para el 2040, 2070 y 2100 habrá incrementos de temperatura promedio de las áreas continentales y en su orden de 0,9, 1,6 y 1,4 grados Celsius. Dichas cuantías se duplicarán en las zonas costeras, Orinoquía y Amazonía, mientras que en las zonas montañosas solo alcanzarán a la mitad. También en los mares y para los tres periodos la temperatura se incrementará en promedio y en su orden 0,6, 1 y 1,5 grados Celsius. Y respecto a las precipitaciones, señala el IDEAM que las lluvias que se incrementarán en las zonas de montaña entre un 10 y 40%, también se reducirán entre un 10 y 40% en la costa norte, en el archipiélago de San Andrés y en la Amazonía y Orinoquía. Añade que el mayor incremento de precipitaciones que se podrá presentar
con un aumento promedio del 28% respecto a los valores actuales, se dará para el fin de siglo en los departamentos de Risaralda y de Caldas. Una situación similar deberá esperarse en el noroccidente del Quindío y en la vertiente oriental del Tatamá. Similarmente, los mayores incrementos de temperatura se darán en el Valle del Magdalena, más de 2 grados Celsius, y en el corredor del río Cauca, cerca de 1,5 grados Celsius, comprometiendo poblados vecinos. Imagen ecorregión cafetera, usos potenciales y actuales del suelo al 2002. Sir Alma Mater. El contraste muestra arriba más de la mitad del territorio, potencialmente debería estar en bosques, y abajo encontramos que prácticamente la mitad está en potrero. Cambio climático en el eje cafetero. Según el EAN en Caldas, para el final del siglo la temperatura podría aumentar en 2,4 grados Celsius en promedio. Los principales aumentos se podrán presentar en la región magdalenense, en donde podría aumentar hasta en 2,5 grados Celsius, y en precipitaciones Caldas solo presentaría disminución del 10% en el oriente, mientras por las vertientes del Cauca serán aumentos de precipitación entre un 20% en 2040 y hasta un 28% para el final del siglo, y entre un 30 y 40% para el fin del siglo en el pie cordillerano desde Villamaría y Manizales hasta Salamina. Risaralda podrá presentar aumentos de temperatura hasta 2,4 grados Celsius en los valles de los afluentes del Cauca y un mayor incremento hacia el poniente en Pueblo Rico y Mistrato, donde la temperatura subiría 2,6 grados Celsius adicionales. Según el IDEAN, en precipitaciones, Risaralda podría presentar aumentos importantes en promedio de hasta un 28% y entre 30 y 40% en Pereira, Quinché y Santuario. En la cuenca del San Juan y en vecindades del Cauca se esperan los menores cambios de precipitación, y Quindío a final del siglo podría presentar aumentos de temperatura sobre el valor actual, en especial hacia el poniente, Quimbaya, Montenegro, la Tebaida, Armenia, Circasia y Finlandia, donde dicha variable podría incrementarse 2,3 grados Celsius. Y en cuanto a la precipitación, el mayor aumento, con un 24%, se daría hacia el nor y noroccidente del Quindío, en los municipios de Quimbaya y Finlandia, según los escenarios modelados por el IDEA. Imagen, escenario de cambio climático 2011-2100 para Colombia y el eje cafetero IDEAN 2015. Arriba se observa en el mapa de Colombia las temperaturas siempre incrementándose, con mayores valores en las partes de la Orinoquía y Amazonía, la región Caribe y la costa del Pacífico, bajos incrementos en las zonas cordilleranas y la Sierra Nevada. A la derecha, las precipitaciones con un doble carácter: reducción en la Amazonía sobre todo y en el Caribe con los mayores valores, pero incrementos en la región andina, lo que incluye, además de Cauca, sur del Valle, Tolima, eje cafetero, Antioquia y regiones de Boyacá y Santander. Historia de caso 1, el paisaje cultural cafetero de Colombia. Se requiere un paisaje resiliente en este territorio biodiverso, multicultural y mestizo deforestado, cuya problemática pasa por la adaptación al cambio climático y por la crisis de la economía rural campesina de base artesanal. La clave estaría en el paisaje cultural cafetero de Colombia, PSC, por representar una oportunidad para hacer de dicho instrumento un factor de desarrollo rural integral en 47 municipios en su área principal y 4 más de su área de influencia, ya que allí se comprenden 340.000 hectáreas de zona rural en 858 veredas cafeteras, donde habitan cerca de 500.000 personas. Dada la irrupción del modelo cafetero para lograr su desarrollo rural y adaptarlo al cambio climático, pregunto, ¿por qué no declarar sujeto de derechos bioculturales el territorio y el paisaje cultural cafetero bajo los preceptos de la declaratoria de la UNESCO?
Lo anterior permitiría recuperar la vida de las comunidades rurales y la reconversión de su modelo agrario cafetero convertido en una agroindustria que ha destruido la biodiversidad para abrir un claro de luz en este sector cuya crisis se explica por no haberle incorporado valor agregado al grano de oro. Con el PCC, la suerte de los pequeños poblados cafetaleros dependerá de la salud del suelo y del agua, del sombrío para la biodiversidad, del transporte rural, del bareque como arquitectura vernácula, del bioturismo y de la venta de servicios y artesanías que expresen nuestro patrimonio cultural y natural. Ver preservación ambiental e hídrica del paisaje cultural de Colombia. Mapa del paisaje cultural cafetero, un territorio asociado a una ecorregión y a una cultura. En rojo tenemos las áreas comprendidas entre 1200 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Pero hay una zona de amortiguamiento antes y después para que el corredor finalmente termine en 3000 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Obsérvese además que hace falta en el territorio incorporar zonas del oriente caldense y el Tolima, al igual que del sur de Antioquia, porque un territorio no se debe desestructurar. Este territorio tiene que ser compatible con los procesos de colonización antioqueña al sur de Antioquia. Historia de caso 2, la gran cuenca del Magdalena-Cauca. Las declaratorias que han priorizado varios ríos de Colombia como sujetos de derechos extendidas al Cauca y Magdalena no solo reconocerían dos escenarios representativos en la historia del país, sino que también blindarían a las comunidades de pescadores y ecosistemas presentes en ambos territorios de los impactos asociados a la devastadora acción de la infraestructura. Véase el caso de Hidroituango, donde la presa interrumpiendo la conectividad biológica afecta no solo los frágiles ecosistemas del río, sino también a cerca de 20.000 pescadores aguas arriba y aguas abajo de la presa. Si la cuenca de un gran río es el hábitat donde se dan nuestras relaciones con el bioma andino tropical, también el Magdalena, pese a haber sido fundamental como ruta de acceso para la ocupación del territorio y como medio para la consolidación de la nación durante el siglo XIX, hoy víctima del olvido, degradado y contaminado, e igualmente con la amenaza de jarillones y otros factores que al dañar caños secan los humedales, con una carga de 150 millones de toneladas anuales aportados desde las cuencas deforestados de sus tributarios, es uno de los ríos de mayor aporte de sedimentos del planeta. Amparar los derechos ambientales es darle primacía a decenas de miles de pescadores de ambos ríos y a los humedales y bosques secos que los circundan, no solo para ponerle fin a las intervenciones que buscan establecer un canal navegable por el Magdalena, para que no alteren su aguada ni los humedales como ecosistemas vitales, sino también para ordenar el cumplimiento de las acciones que demandan 500.000 habitantes de la Gran Cuenca para su supervivencia integral. Ver el Río Grande, su ecosistema y la hidrovía. Mapa localización de la cuenca del río Magdalena-Cauca, mapas satelitales y coberturas del suelo 1970 y 1990. Historia de caso 3, el Parque Natural Nacional de los Nevados. Cuenta la ecorregión cafetera con 4 parques naturales nacionales PNN, el de los Nevados, el Tatamá, la Selva de Florencia y el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya. El Sistema Regional de Áreas Protegidas, SIRAP, de la ecorregión cafetera, en jurisdicción de 92 municipios de 5 departamentos, eje cafetero, norte del Valle del Cauca y noroccidente del Tolima, conformado por las CARI, soportado en el Nodo Regional de Cambio Climático del eje cafetero, creado hace 10 años, es un proceso de planeación participativa que incorpora conceptos de ordenamiento territorial para la gestión ambiental y un modelo de desarrollo sostenible concertado, el cual desde el año 2000 ha venido vinculando el tema de cambio climático en su plan de acción. No obstante, a pesar de la Ley 99 de 1993, cuyo artículo primero, numeral 4, dice, comillas, las zonas de páramo, subpáramo, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial, cierre comillas. Este valioso patrimonio está amenazado no solo por el cambio climático, sino también por los históricos pasivos ambientales y presiones actuales de naturaleza antropogénica.
Ver Manizales, Foro del Agua 2019. Imagen, Parque Natural Nacional de los Nevados, estructura fisiográfica de la ecorregión cafetera por el EIDAN y sistema de áreas protegidas del eje cafetero. Opciones de desarrollo. Mientras la participación del Producto Interno Bruto del eje cafetero equivale al 4% del PIB nacional, cabe entonces preguntarse en cuáles sectores y actividades económicas tiene la ecorregión posibilidades de crecimiento, con qué estrategias y para cuáles objetivos. Para empezar, esto es posible si se parte de los siguientes elementos. A. Del potencial minero energético señalado en el respectivo Plan de Desarrollo 2006-2016 de Caldas, subrayado por 220 explotaciones y depósitos de minerales que posee el eje cafetero, según el inventario minero de Ingiominas 1972, y por un recurso hidroenergético aprovechable equivalente a 2.000 megavatios, del cual solo se ha aprovechado la cuarta parte. B. De la posición geoestratégica de Honda La Dorada y la Virginia kilómetro 41 para la implementación de un sistema intermodal de carga en la región andina si se articulan a ambos escenarios mediante el modo ferroviario. Y C. De los beneficios derivados de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero PSC como Patrimonio Cultural de la Humanidad, como solución a la ya profunda crisis cafetera y como detonante del turismo regional. Sobre la importancia de extender la hidrovía a Purnio, por ser un sitio no inundable que integraría carretera, ferrocarril e hidrovía, con lo cual el puerto multimodal de La Dorada movilizaría 6 millones de toneladas anuales. Es que el PIB de Caldas crecería a 1.2% del PIB nacional y un 0,4% más, con lo cual el PIB se duplicaría si se incluyen 8 plantas minero-energéticas propuestas en el Plan Minero de Caldas 2010-2016 por Gabriel Poveda Ramos, que se señalarán más adelante, aún más. Se debe remontar el salto de Honda navegando el Magdalena no solo para vincular a Neiva, Girardot, sino también para irrigar los beneficios de la hidrovía al Tolima Grande. Los vapores de los años 30 lo hicieron, al igual que ahora las embarcaciones que llevaron los equipos de las hidroeléctricas al Huila. Ver opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio. Imagen superior, los mundos de Zamoga. Imagen inferior, una aplicación del Museo Interactivo para los asuntos pedagógicos. Turismo, bienes y servicios. Mientras en Colombia el aporte del turismo al PIB 2005 fue del 2,3%, a nivel mundial ese aporte llegó al 10,6%, generando 1 de cada 8 empleos. Igualmente la economía naranja tiene una participación del 3,3% en el PIB, cuantía 4 veces superior a la del cultivo del café, 0,8%. Siendo así, deberá potenciarse el sector terciario, donde la principal barrera podría ser el factor educativo, dado que el nivel de escolaridad de nuestra población solo alcanza a superar los 4 años en la zona rural y los 10 en la urbana, y a futuro fortalecer la economía verde, la economía naranja y la economía azul, utilizando como estrategia la expansión de las TIC a toda la ecorregión para tener en el territorio más oportunidades para acceder a programas de formación superior desde los medios rurales, buscando la oferta de bienes y servicios certificados y con denominación de origen desde dichos lugares. El paisaje cultural cafetero PCC podría ser un factor detonante para una meta de mediano plazo en el sector turístico del 10% en el PIB de la ecorregión, con 2 componentes, la línea ecológica y el área de la salud, mediante estrategias que articulan esfuerzos regionales. Plataformas logísticas. Y en segundo lugar, las plataformas logísticas imbricadas con los sectores primario y secundario, aprovechando la posición geoestratégica del territorio. En Purnio y en La Esmeralda,
Además de carbón, en las vecindades existen subestaciones de 320.000 kilovatios necesarias para el desarrollo de industrias químicas de base minera, además de agua suficiente. Finalmente, estos dos desarrollos, que deben ser paralelos para lograr sinergias regionales, deben partir de sendas asociaciones de municipios, una entre Honda, La Dorada y Puerto Salgar, y la segunda entre las potenciales áreas metropolitanas de Pereira y Manizales. Además del aprovechamiento del manganeso de Apía y Viterbo, el yacimiento minero metálico más importante de Caldas, están las aguas de los beneficios y de las gangas de las explotaciones auríferas del occidente y de otros lugares para obtener apreciables cantidades de sulfuros de zinc, de plomo, de hierro, de cobre, de antimonio y de arsénico o zinc metálico y sus derivados, de las arenas silíceas de alta pureza en cuarzo SiO2 existentes en Pueblo Rico y el Valle del Cauca y posiblemente en Río Sucio, Supía, Quinchía, explotadas y complementadas con otras de Antioquia y Tolima, se podrían implementar industrias de transformación para silicato de sodio, silicegel y carburo de silicio, y de los yacimientos de calizas de La Victoria, La Dorada, Río La Miel, y de Neira, Aranzazu, Salamina, una industria de carburo y fosfatos fertilizantes que en un plano de mayor nivel de desarrollo darían origen a plantas de acetileno, cianamida, cloruro químicamente puro y cemento. El ferrocarril cafetero, articulando la hidrovía del Magdalena y el corredor férreo del Cauca, gracias a una reducción significativa de los costos de transporte por la vía de los fletes de conformidad con lo señalado en el citado Plan Minero de Caldas. La ecorregión cafetera puede emprender un desarrollo de industrias pesadas destinadas a transformar la riqueza del subsuelo, haciendo uso del potencial carbonífero e hidroenergético del territorio y de los yacimientos propios y vecinos. Habrá que prospectar y valorar estos recursos para garantizar por 25 años el suministro de materias primas para las plantas. Ver eje cafetero minero energético. En la imagen, ferrocarril cafetero, una línea férrea cruzando la cordillera central para unir La Dorada con el kilómetro 41. Si fuese únicamente el tren, el tunelado 3 veces más largo, 42 kilómetros, y a menor altitud, 1.250 metros sobre el nivel del mar, posibilitaría la construcción de un ferrocarril más eficiente, máximo 3% dependiente. Epílogo 1. En la ecorregión cafetera, un territorio multicultural y biodiverso, pero deforestado. Como ejemplo, solo Caldas alberga el 7% de las especies de plantas y animales del país, donde el paisaje que estuvo dominado por bosques ahora solo conserva menos del 20% de dicha cobertura. Los guaduales, que en Colombia cubrieron 12 millones de hectáreas, hoy suman solo 60.000, de las cuales 20.000 están en el eje cafetero. Se requiere un esfuerzo coordinado en políticas públicas relacionadas con estrategias y acciones de planificación y ordenamiento del territorio, no solo entre las cuencas de las capitales cafeteras, ya que estas son las más degradadas en cada departamento, sino también a nivel de la RAP del eje cafetero para implementar proyectos estratégicos de desarrollo económico y social para la cultura y el medio ambiente, entre ellos un plan maestro de turismo que incluye el paisaje cultural cafetero y la conformación e integración de las áreas metropolitanas como paso previo para la consolidación de la ciudad-región del eje cafetero. Se requiere priorizar el sector rural y corregir el modelo conflictivo de ocupación del territorio, buscando satisfacer la función social y ecológica de la propiedad, desarrollando instrumentos de gestión y de desarrollo comunitario para lograr una intervención que le apuesta a la conservación ambiental e hídrica y a la preservación de la cultura local y al rescate de los bienes patrimoniales, culturales y naturales. Para lo anterior, además de educar, formar, capacitar e investigar, se debe fortalecer la institucionalidad y formular de forma participativa los planes de manejo correspondiente. Imagen, biomas y coberturas de Caldas. Epílogo 2.
Además, en la ecorregión se deberán emprender políticas públicas para darle coherencia a las acciones ambientales y sociales del paisaje cultural cafetero, incluyendo el tema del calentamiento global, para corregir el uso conflictivo del suelo y en particular para resolver la enorme problemática de la deforestación y postrerización. El sector agropecuario deberá implementar la agroforestería y el ganadero emplear las prácticas silvopastoriles. Urge reforestar las cuencas y resolver los usos conflictivos entre uso y aptitud del suelo en los medios rurales y urbanos, donde el modelo expansionista y utilitarista presiona la estructura ecológica del territorio, caso de la integridad de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco con el proyecto urbanístico de la Aurora y del patrimonio hídrico asociado a la Reserva Forestal Protectora de Chec, amenazado por la mina de Tolda Fría. Urge la gestión integral soportada en estrategias de gobernanza para la preservación del patrimonio hídrico, donde además de las aguas superficiales y las subterráneas se contemplan el saneamiento básico y la cobertura del servicio en los medios rurales y urbanos. Recuérdese que entre los 10 ríos más contaminados de Colombia están el Chinchiná, el Otún y el Quindío. Si con el cambio climático, de conformidad con lo que señala el IDEAN, los principales efectos podrían presentarse en los sectores de infraestructura vial y cuencas deforestadas de zonas de alta pendiente debido al aumento de precipitación y precaria regulación hídrica, entonces se deberán tomar previsiones relacionadas con la reforestación de cuencas críticas para la conectividad y en lugares que puedan generar tragedias y que alimenten fuentes abastecedoras de agua o infraestructura estratégica. Además, si debido al incremento de la temperatura las coberturas nivales hoy en retroceso seguirán disminuyendo en volumen hasta desaparecer, también se deberán prever, además de las plagas que afectarían el sector agrícola por aumentos de humedad relativa, la migración de las áreas aptas para cultivos como el café hacia lugares de mayor altitud. Ver Eje Cafetero, Cambio Climático y Vulnerabilidad Territorial. Imagen del Museo Interactivo San Moca. Epílogo 3. Corregir siglos de olvidos e incumplimientos sistemáticos en el territorio, invisibilizando referentes sociales y culturales y sometiendo a la provincia a la falta de una planeación abierta y participativa y a un modelo de intervención territorial de corte utilitarista, emprendido durante décadas por actores económicos extraños con la complicidad del Estado, exige, además de la reparación de los daños causados a las comunidades de base afectadas, el reconocimiento de sus territorios vitales con la urgencia que amerita la solución a la grave problemática socioambiental que enfrentan y el fortalecimiento de su cultura, incluyendo su tejido social y modo de producción, bajo la premisa de que existe una brecha entre la acción del Estado y los derechos bioculturales del territorio, dada la evidente posibilidad de avanzar en la construcción de un plan de acción integral y concertado con propuestas como cerrar brechas fundamentales en materia de necesidades básicas insatisfechas. Mediante un trabajo mancomunado de todos los actores sociales se deberá priorizar una política pública soportada en dicha filosofía para que mediante dicho plan de acción se resuelvan las graves afectaciones que padecen las diferentes regiones de la ecorregión cafetera. De contarse con la voluntad política que no se ha tenido y con una política pública de alto contenido social y ambiental, ¿cómo proceder para la ejecución de un plan de acción y para verificar su cumplimiento? Pregunta. Se deberán implementar un grupo motor conformado por representantes de las regiones, de los sectores comunitarios, gremiales y académicos, y otro de veeduría ciudadana con participación de líderes cívicos, comunidades y ONG. Ver elementos para la construcción de una visión estructurada del desarrollo de Caldas. Imagen superior, paisaje, Sevilla, Valle del Cauca de Jesús Franco, y paisaje cafetero del maestro Luis Guillermo Vallejo. Epílogo 4. Entre los desafíos del Plan de Ordenamiento Territorial Global con base departamental a nivel de la RAP del eje cafetero, estas 5 propuestas. En la dimensión humana y social se debe ubicar a las personas en el centro del desarrollo. Para el desarrollo rural y en general de la provincia, la inequidad y la pobreza,
la carencia de vivienda y de salud, la brecha educativa y de ingresos, la drogadicción, la exclusión y la violencia de género, la delincuencia y el desempleo son, entre otros, los temas centrales y los grandes desafíos. En la dimensión medio ambiente y territorio, soportar la sostenibilidad en la recuperación de los ecosistemas degradados, en la conectividad biológica y en una reconversión productiva con responsabilidad social y ambiental, donde se incluya la gestión integral del riesgo. La asociatividad soportada en sinergias territoriales y el transporte rural como catalizador de la reducción de la pobreza, además de las barreras asociadas a la condición mediterránea del territorio, la conectividad de la ecorregión y del eje cafetero son otros desafíos. El tema del riesgo del agua y de las reservas forestales protectoras debe entrar a la agenda de las capitales cafeteras, sobre todo para blindar el distrito de suelos de Cocora y para las reservas forestales protectoras de Río Blanco y Che, que deben pasar a parques naturales nacionales. En la dimensión producción e ingresos, además de la expansión de las TIC, tecnologías de la informática y la computación, a los medios rurales, y de priorizar la formación del capital social sobre el crecimiento económico y desarrollar políticas de ciencia, tecnología y cultura como estrategias para cerrar la brecha de productividad, se deben priorizar una revolución urbana, consolidando la ciudad-región, desarrollar el paisaje cultural cafetero como estrategia socioambiental y económica y avanzar en el tema de conectividad regional con plataformas logísticas, no solo mirando el tema terrestre, férreo y fluvial, sino también el de aerocafé con alcance transoceánico. En la dimensión cultura y educación, el desarrollo de la identidad cultural y de la civilidad como valor supremo de la cultura urbana, e implementar un nuevo modelo educativo de cara a la sociedad del conocimiento con proyección territorial. En la dimensión político-institucional, fortalecer la apropiación social de los procesos de intervención del territorio, como los procesos de gobernanza, de paz, de desarrollo institucional y de lucha contra la corrupción con el concurso de la sociedad civil y ONG, la participación en el plan de ordenamiento territorial de los actores sociales, estratégicos y comunidades de base y los modelos de gestión del territorio entendido como el resultado de procesos sociales e históricos resulta fundamental. Imágenes: guadual y loro multicolor, planta y ave emblemas de Calda. En Villegas Editores. Y en Sociedad Caldense de Ornitología. Ver el territorio de Gran Caldas, la tierra del café. Y Ciencia, Tecnología y Sociedad, Economía y Territorio. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Documento del Museo Interactivo Zamoga para conversatorio organizado por el Comité del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Manizales, junio 18 de 2020. Fuentes bibliográficas. Aquí tenemos Agua como bien público, Agua para un mundo sostenible, datos y cifras, aprendizajes en procesos participativos de reconversión productiva, biodiversidad colombiana, números para tener en cuenta, calentamiento global en Colombia, cambio climático y gestión ambiental en Caldas, CTS, Economía y Territorio, Cultura y Turismo en Caldas, de la economía marrón a la naranja, desarrollo urbano y huella ecológica, dispersión urbana y oferta hídrica en el eje cafetero colombiana, ecorregión, eje cafetero, un territorio de oportunidades. En la página 2, eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. Eje cafetero, construcción social e histórica del territorio. Eje cafetero, minero energético. El fenómeno del Niño y su posible impacto en Colombia. El río Cauca en el desarrollo de la región. El río Grande, su ecosistema y la hidrovía. El territorio como sujeto en el contexto del Magdalena Centro. El territorio del Gran Caldas, la tierra del café. El territorio del río Grande, la Magdalena. Fundamentos de ciencia, tecnología y sociedad.
guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia, entre otros. En la página 3, hacia la gobernanza del agua. Informe Nacional de Calidad del Agua para el Consumo Humano INCA 2017. Institucionalidad en el paisaje cultural cafetero. La economía azul en la esfera de la producción. La Sociedad de Mejoras Públicas 107 años en la construcción del territorio. Manizales Foro del Agua 2019. Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100. ONG Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Paisaje y región en la Tierra del Café. Participación de la sociedad civil en el ordenamiento del territorio. Y en la cuarta página, planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, Preservación Ambiental e Hídrica dentro de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. ¿Qué es adaptación al cambio climático? Relaciones ONG y Estado en desarrollo sostenible. Río Blanco, cuna de vida. Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua. Subregiones del departamento de Caldas, perfiles. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Esto entre otros temas muy amables.